Continuamos en la UNED y estamos hablando de historia del arte clásico en la antigüedad. En concreto, estamos hablando del arte romano. Hablemos del urbanismo romano. Desde el principio existen indicios urbanizadores en Roma. Además de la cloaca máxima, sabemos que en el siglo IV se erigieron los muros servianos, que se mantendrían hasta muchos siglos después. A finales de este siglo se comienzan a trazar las primeras calzadas, como la Vía Apia, que viajaba hacia el sur, y la Vía Latina, para comunicación interna de la ciudad. Sería en el siglo II a.C. cuando se hizo patente la necesidad de coordinar un crecimiento urbano que hasta entonces había sido espontáneo y adaptado a la orografía del terreno. Desde entonces y hasta el siglo siguiente comenzaron una serie de construcciones en torno al Foro y el Campo de Marte que fueron cambiando la estructura y el aspecto de la ciudad. Se levantaron puertas, circos, teatros, se erigieron estatuas en foros, plazas y vías públicas, y se crearon calzadas que, como la Vía Flaminia, además de organizar el trazado urbano en torno a su eje, abrió la comunicación con el norte de la península. Con Augusto, Roma vuelve a ser objeto de reformas urbanas, por lo que a partir de entonces la geometría predominará en el trazado de todas las ciudades romanas, que se organizarán en torno a un cardo, la vía norte-sur, y decumano, la vía este-oeste, que se encuentran en el foro, el núcleo de la vida religiosa, política, jurídica y comercial, donde por tanto están los edificios más importantes de la ciudad. En Roma se eliminaron los rastros de las turbulencias políticas pasadas, se regularon las calles, se instalaron nuevos sistemas de alcantarillado y se embellecieron las calles con el empleo generalizado del mármol. La iniciativa del emperador se centró en dos ámbitos: en el Campo de Marte, donde se continuó el Panteón y las termas y se erigió el Ara Pacis, y en la construcción del Forum Augusti, primer conjunto realizado exclusivamente en mármol y en el que destacó el templo de Mars Ultor. Vespasiano construiría su propio foro, que sería el Foro o Templo de la Paz, con una réplica del Arca Pacis. Por su parte, Nerva construiría entre ambos foros su Forum Transitorum, dedicado a Minerva, en el cual se instaló un templo hexástilo, no conservado, pero que debió estar ricamente decorado. Bajo Trajano, y gracias al botín obtenido en Dacia, se construyó el mayor foro de todo el imperio, el Forum Traiani, construido por Apollódoros, y junto al cual se erigió la Basílica Ulpia, de 5 naves, tras la cual se situó la columna de Trajano, flanqueada por 2 bibliotecas. Por encima del conjunto se crearon los mercados de Trajano. Roma adquiría así su memorable monumentalidad, acrecentada con nuevas construcciones tras los incendios del 191 y del 283. Sin embargo, no hemos de olvidar que la ciudad contaba en su mayor parte con una arquitectura doméstica con tipologías propias y que reflejaban un gran esplendor. Las más antiguas, de tiempos republicanos, son muy escasas, aunque destaca la casa del cirujano, de Pompeya, a finales del siglo IV, comienzos del III. Responde además al modelo que Vitruvio dejó por escrito: un espacio estructurado en torno a un patio central, el atrium, y desde el que se accedía por ambos lados a los tablinium. Desde la alae se accedía al resto de habitaciones. En casas más modernas de Pompeya, como la casa de Fauno, en el siglo II a.C., se observan novedades como la incorporación de un perístilo griego al atrium. Junto al modelo pompeyano de vivencia con atrium propio de tiempos republicanos y de las regiones periféricas, ha de considerarse otra tipología propia de las grandes ciudades, las insulae, que estaban dotadas de más de 3 pisos,
construidas en ladrillo con muchas ventanas. En sus bajos acogían almacenes o tiendas en espacios abovedados, mientras que el resto de espacios acogían viviendas sin tablinio, quedando relegado el atrium a ser un patio trasero. Aunque en Roma debió abundar este modelo, las conocemos más en Ostia como la casa de amor y chique. Las casas de campo respondieron a otros principios y sus tipologías fueron muy variadas, pudiendo ser desde modestas viviendas rurales hasta mansiones, palacios y lujosas villas. En Pompeya se ha conservado una de las más antiguas casas de campo, la casa de Boscoreales, dotada de numerosas estancias de diversa funcionalidad y que constituye el precedente directo de las posteriores villas, sobre todo por haberse construido en torno a un peristilo. El peristilo, aunque finalmente acabaría desapareciendo de todas las villas, a excepción de la de Adriano, era el elemento organizador de la casa, pero también el elemento de apertura y comunicación con el exterior. A excepción de Augusto, cuya Domus Augusti en el Palatino era sencilla y austera, el resto de emperadores se hicieron villas y palacios a la altura de su gloria. Nerón fue el primero en construir una villa suburbana, la Domus Aurea. Este fue un proyecto ambicioso del que solo se ha conservado una única ala y del que sabemos que el deseo de ostentación y de simbolismo cósmico tuvo un papel primordial. Por su excepcionalidad constituyó una fuerte influencia para las futuras residencias imperiales, aunque a pesar de que los Flavios la usaron brevemente, pronto iniciaron su Domus Flavia en el Palatino, sobre parte del Palacio de Nerón. En ella se distinguen dos partes, la pública y la privada. La pública constaba del Palacio Flavio, de planta rectangular y que albergaba un aula regia y una basílica. Además se situaba aquí el peristilo y el ticlinio, un monumental comedor. La parte privada estaba constituida por la Domus Augustana, donde se celebraban los espectáculos para el emperador. Es en el 120 donde comenzaron las obras del conjunto residencial más monumental del mundo antiguo, conservado hasta nuestros días. La villa de Adriano en Tívoli. Se desplegaba a lo largo de 1,5 kilómetros y guardaba cierta simetría entre sus numerosos edificios y espacios de recreo. Un estanque navegable, una pequeña villa de descanso llamada Teatro Marítimo, termas, varios palacios, templos. El conjunto fue concebido como homenaje a las culturas que Adriano había visto, especialmente la griega, por lo que adornó con muchas estatuas importadas de allí. De entre sus estancias destacaba la Piazza d'Oro, un monumental patio, particado de planta casi cuadrangular, abierto a una serie de estancias. Al sur de la misma se encontraba una sala muy peculiar, pues su planta, apoyada sobre 8 pilares, alternaba vanos absidales y rectangulares en sus lados, además de tener una cúpula similar a la del Panteón. Solo comparable a esta villa es el Palacio de Diocleciano, en Split, Croacia, del 300 después de Cristo. La mayor inestabilidad política del momento se evidencia en su estructura de fortaleza. De planta rectangular, se organizó en torno a 2 calles, que albergaban dependencias, un mausoleo y varios templos, entre los cuales uno corintio, próstilo, tetrástilo. En el muro que daba al mar se abrió una galería arcada repleta de ventanales que mostraba nuevas soluciones arquitectónicas y que demostraban una nueva forma de concebir el espacio, colocación de columnas sobre mensulas o el arranque de arcos directamente desde los capiteles.